modalidad 7, que consta de los temas de láser y fibra óptica. Un láser es básicamente una fuente de luz, lo que diferencia a un láser de otras fuentes de luz. Como las bombillas, es el mecanismo físico por el que se produce la emisión de luz, que se basa en la emisión estimulada en contra de la emisión espontánea, que es la que responde de la mayor parte de la luz que vemos. El láser por lo general proviene de una transición atómica con solamente una longitud de onda precisa. Así que la luz del láser tiene un color espectral único y es casi la luz monocromática más pura disponible. Dicho esto, la luz láser no es exactamente monocromática. La línea de emisión espectral de la que procede, aunque solo sea por el efecto Doppler de los átomos o moléculas. El movimiento del que proceden tiene una anchura finita, dado que la longitud de onda de luz es pequeña en comparación con el tamaño de la cavidad de las cavidades del láser, que se utiliza entonces dentro de este pequeño ancho de banda espectral de la línea de emisión. Entonces son muchos los modos de resonancia de la cavidad del láser. El láser consiste esencialmente en una sola longitud de onda, estimulada en un conjunto de niveles de energía atómica. La coherencia es una de las propiedades particulares de la luz láser. Surge del proceso de emisión estimulada que proporciona la amplificación. Por supuesto que un estímulo común arranca el proceso de emisión que proporciona la luz amplificada. Los fotones emitidos están acompasados y tienen una definida relación de fase unos con otros. Esta coherencia se describe en términos de coherencia temporal y coherencia espacial, las cuales son importantes para la producción de la interferencia que se usan en los hologramas. En partes diferentes del haz del láser están relacionadas una fase unas con otras. Estas relaciones de fase se mantienen suficientemente largas en el tiempo para que los efectos de interferencia puedan ser vistosos o registrados fotográficamente. Esta propiedad de la coherencia es la que hace posible los hologramas. Sólido tiene material láser distribuido en una matriz sólida, por ejemplo, láseres de rubí o neodimio YAG. El láser de neodimio YAG emite luz infrarroja de 1.064 micrómetros. Que está compuesto de helio y helio-neón. Son los láseres de gas más comunes, tienen una salida primaria de luz roja visible. Los láseres de CO2 emiten energía en el infrarrojo lejano de 10.6 micrómetros y se utiliza para cortar materiales duros. Láseres semiconductores no son láseres de estado sólido. Estos dispositivos electrónicos son generalmente muy pequeños y usan poca energía. Pueden estar integrados en matrices más grandes, por ejemplo la fuente de escritura en algunas impresoras láser o reproductores de discos compactos. El cristal sólido no necesita una superficie determinada para reproducir una imagen, ya que los rayos de luz son paralelos entre sí, de manera que observamos la misma imagen independientemente de la distancia a la que es proyectada. Esta es de luz pura y es estable gracias a que no hay variaciones en su modo de emisión. Este tiene un tamaño reducido. El tamaño del láser no supera el ancho de
de un cabello. Esto permite mayores resoluciones en pantallas más pequeñas. De onda es un tubo conductor a través del cual se transmite la energía en la forma de onda electromagnética. El tubo actúa como un contenedor que confina las ondas en un espacio cerrado. La transmisión de señales por guías de onda reduce la disipación de energía. Esto es por ello que se utilizan en frecuencias denominadas de microondas con el mismo propósito que las líneas de transmisión en frecuencias más bajas, ya que se presentan pocas atenuaciones por el manejo de señales de alta frecuencia. Existen muchos tipos de guías de onda, pero vamos a hablar de las más importantes. La guía de onda rectangular, circular epiléptica, son aquellas cuya sección transversal es rectangular. También tenemos la guía de onda de haz. Esta guía de onda está constituida por una sucesión de lentes o espejos capaz de guiar una onda electromagnética. Posteriormente tenemos guía de onda tabicada, formada por dos cilindros metálicos coaxiales unidos en toda su longitud por un tabique radial metálico. Posteriormente también tenemos la guía de onda anclada, guiada en V y también guiada en H. Guía de onda rectangular que incluye resaltes conductores interiores a lo largo de una de cada una de las paredes de mayor dimensión. También tenemos la guía de onda carga periódicamente. Esta guía de onda en las que la propagación viene determinada por las variaciones regularmente espaciadas por las propiedades del medio, de las dimensiones del medio o de la superficie del contorno. También tenemos la guía de onda dieléctrica. Esta está formada íntegramente por uno o varios materiales dieléctricos sin ninguna pared conductora. Los campos electromagnéticos son propagados a través de la guía de onda por medio de reflexiones en sus paredes internas, que son consideradas perfectamente conductoras. La intensidad de los campos es máxima en el centro a lo largo de la dimensión X y debe disminuir a cero al llegar a las paredes porque la existencia de cualquier campo paralelo a la misma en su superficie causaría una corriente infinita en un conductor perfecto. Las guías de ondas, por supuesto, no pueden soportar la radiofrecuencia de esta forma. La fibra óptica es una fibra flexible transparente hecha al embutir o extruir vidrio o plástico en un diámetro ligeramente más grueso que el de un cabello humano. Las fibras ópticas se utilizan más comúnmente como un medio para transmitir luz entre dos puntas de una fibra y tienen un amplio uso en las comunicaciones por fibra óptica, donde permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda más grandes que las de los cables eléctricos. Se usan fibras en vez de alambres de metal porque las señales viajan a través de ellas en menos pérdidas. Además, las fibras son inmunes a las interferencias electromagnéticas. Un problema por el cual los cables de metal son sometidos o sufren ampliamente. Dispersión intermodal, también conocida como dispersión modal, es causada por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes trayectorias por una fibra. Este tipo de dispersión solo afecta a las fibras multimodo. También tenemos la dispersión cromática del material. Esto es el resultado de las diferentes longitudes de onda de la luz que se propagan en distintas velocidades a través de un medio dado. Posteriormente tenemos la dispersión cromática de la guía de onda.
es función del ancho de banda en la señal de información y la configuración de la guía. Generalmente es más pequeña que la dispersión anterior y por lo cual puede despreciarse. La fibra óptica es una guía de ondas dieléctricas que opera a frecuencias ópticas. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal, como un alto índice de refracción, rodeado de una capa de material similar con un índice de refracción ligeramente menor. Cuando la luz llega a una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia. Se habla entonces de reflexión interna total. En el interior de una fibra óptica, la luz se ve reflejado contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. Desde este modo se puede guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas distancias. La fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Este supone que no llega a todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 kilómetros. Es simple de diseñar y económico. Monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8,3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación. Su transmisión, a diferencia de las fibras, su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, la fibra monomodo permite alcanzar grandes distancias hasta de 400 kilómetros máximo mediante un láser de alta intensidad y transmitir elevadas tasas de información. Se ocupan mucho para las comunicaciones. La fibra óptica se emplea como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. También se pueden ocupar como sensores de fibra óptica. Las fibras ópticas pueden utilizar como sensores para medir deformación, temperatura, presión, humedad, campos eléctricos o magnéticos, gases, vibraciones y otros parámetros. También cuentan con iluminación o se pueden utilizar para la iluminación. Por ejemplo, que su otro uso que se le da en la fibra óptica es la iluminación de cualquier espacio. En los últimos años las fibras ópticas han empezado a ser muy utilizadas debido a las ventajas que este tipo de iluminación representa. Por ejemplo, que es la ausencia de electricidad y calor. Se pueden cambiar el color de la iluminación sin necesidad de cambiar la lámpara.